Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Alejandro, pues nada, la paciencia, has tenido mucha paciencia, tío, y yo te lo agradezco. Con esta videocrítica que has pedido de Náufrago y que yo te agradezco que hayas pedido, me ha permitido volver a ver la película, que aprovecho para decir que vamos a hacer spoiler y que obviamente Alejandro ha visto la película, así que el que no lo haya visto haría bien en cortar esto y ponerse a ver la película, que merece la pena verla y además es muy recomendable para los tiempos que vivimos, todo hay que decirlo, ahora veremos por qué. Pero bueno, oye, pues la película Náufrago, ¿vale? Película del año 2000, que como sabemos todavía pertenecería a los años 90, si lo queremos clasificar cronológicamente hasta 2001, no serían películas del nuevo siglo, y que por lo tanto es una película también en cierto modo muy significativa en cuanto a esa ubicación cronológica, porque es una película un poco como de paso, de ritual, de cambio. Y sabemos lo que ocurrió en 2001 con los atentados que se produjeron en Estados Unidos y que a partir de ahí pues cambiaron la manera de ver el mundo, igual que ahora. Por eso digo que es una película digamos esencial, y no quiero decir nada, pero estamos en 2020, estamos en el año de la pandemia, y es una película esencial desde el concepto de cambio. Creo que es una película muy recomendable, porque es una película que en definitiva de lo que nos está hablando es de sobrevivir y reinventarse, de sobrevivir y adaptarse, de sobrevivir y decir adiós a algo que estaba antes y que ya no está. De todo esto va Náufrago, Alejandro. Y creo que por eso creo que es una película muy oportuna, que pienso que mucha gente debería ver con todo lo que está ocurriendo ahora. Porque quizá le pueda ayudar a entender que esta pelea que estamos librando contra el tema del coronavirus, la pandemia y demás, ni es una pelea breve, ni es una pelea fácil, ni es una pelea que admita, digamos, atajos y que de alguna forma se nos vaya a facilitar nada con ella. La pelea está ahí, la pelea hay que librarla, somos capaces de librarla, por supuesto somos capaces de ganarla, eso no cabe duda, pero hay que saber librarla y hay que saber ganarla. Y detecto mucha, primero, falta de humildad, de gente que por algún extraño motivo cree que este baile no va con él, que es de lo que habla al principio también la película Náufrago y el personaje de Tom Hanks. Esa falta de humildad con el juego con el tiempo, ¿vale? El tema del tiempo en Náufrago es ese toque de te falta humildad. Controlar todo, controlar tu vida, controlar el tiempo, hacerte dueño del tiempo. Cuidado. Bien, pues esa falta de humildad que se detecta hoy en mucha gente que cree que la enfermedad, la pandemia no va con ellos, lo cual es un error. Pero es que es un error palpable. Es decir, no estamos hablando aquí de la pandemia, es una crítica sobre la película Náufrago, pero no me importa alargarme 3 minutos más en esto. Es decir, esto va con todos. Y también vinculada a la película Náufrago, esa capacidad para reinventarse y no estar mirando atrás constantemente. Todas esas imágenes de informativo, de el año pasado en las fiestas de no sé qué, que sí. Este año no hay fiestas, este año no ha habido fiestas. Este año estamos en eso que se llama, o que le han llamado, la nueva normalidad, término con el que no estoy muy de acuerdo, pero que en cualquier caso es otra realidad distinta, y a la cual estamos llamados a pelear, como pelea el náufrago de Tom Hanks en la película. Por eso digo, película muy recomendable para los tiempos que vivimos. Película porque es una película optimista. Dentro de que no juega con finales felices, sí que introduce el optimismo final, sin llegar a resolver, lo cual está muy bien. Es decir, si cuando, insisto, hay spoilers, así que si no habéis visto la película, aquí es donde tenéis que dejarlo ya. El final de este hombre encontrándose con esa otra muchacha, que está desde el principio vinculada con todo el tema de las salas, las esculturas y tal, y que es un poco la que, en cierto modo, también le ayuda a salir de allí, no solo es su novia,
sino esta otra mujer por cuestiones accidentales, y ahí juega mucho el destino y demás. Si este tipo automáticamente acaba subiéndose en el coche con la chica y se marcha, eso es un final de mierda. Si este tipo se queda en la encrucijada, y no olvidemos que cuando empieza la película empieza en una encrucijada, porque la película no empieza en la isla, ni empieza con el accidente, empieza en esa encrucijada. Cuando va el repartidor de correo y tal, a llevar este asunto a donde está esta muchacha trabajando y tal. Si la película empieza en esa encrucijada, la película acaba en esa encrucijada. Y la película no te puede decir, él va a tirar por aquí, por allí, por allí o por allí. No. Eso sería darle al espectador la respuesta. Cuando en realidad lo que quiere el director, Robert Zemeckis, es que la respuesta la encuentres tú por tu cuenta. Y la decidas tú por tu cuenta como espectador. Te deja esa libertad, ese libre albedrío. Es muy importante el libre albedrío. Y también, por cierto, en los tiempos que estamos viviendo, el libre albedrío es fundamental, pero hay que saber ejercerlo con responsabilidad, ¿vale? Porque si no te cargas el libre albedrío, claro, y al final ya sabemos lo que pasa. Entonces, la clave de la película es esa encrucijada, cómo empieza, cómo acaba la película, porque te está hablando de ese libre albedrío. Naturalmente este señor cuando llega a la isla puede convertirse en un baño de lágrimas, puede tirarse el día llorando, quejándose por todo, esto también va con nuestro tiempo, puede tirarse el día llorando, quejándose por todo y tal, o puede luchar por sobrevivir. Y dentro de nosotros, dentro de todos y cada uno de nosotros, hay esa capacidad para sobrevivir, porque si no nuestra especie no hubiera salido adelante. Entonces, el problema es que eso a veces se nos olvida. Cuando todos los problemas se nos echan encima, eso nos pasa a todos, a mí el primero. Cuando todos los problemas se nos echan encima, cuando nos vemos como superados por las circunstancias, es cuando tiramos la toalla. No importa, ya le decían en Batman, ¿para qué nos caemos? Para levantarnos. Pues es igual, no importa que tires la toalla. Lo que tienes que hacer es recogerla y volver a levantarte. Y eso es lo que hace este tío. Este tío que viene de otro mundo, viene de otra realidad. Y llega a la isla. Y en la isla tiene que cambiar. Y no, el cambio físico es una metáfora, pero no es lo más importante, porque claro, todo el mundo flipó con lo que había hecho Tom Hanks, que se había adelgazado no sé cuántos kilos, que si fíjate había rejuvenecido. Eso es lo superficial. Eso es lo que, amigos, en nuestra realidad actual, eso se queda en la realidad anterior. O debería quedarse en la realidad anterior. Temo que no se va a quedar. Pero lo superficial es lo que se debería quedar en la realidad anterior. Tiene la manera de combatir toda esta movida y la manera en la que el náufrago sale adelante en la película es quitándose toda esa basura de lo superficial. O sea que la película, ojo, que tiene mucha... Para mí es la mejor película de Robert Zemeckis. Y sé que alguien me va a decir, hombre, a ver, los más emotivos dirán, hombre, pero es que Regreso al Futuro no. Regreso al Futuro es una película muy popular, muy querida por muchos espectadores, muy homenajeada. Toda la serie Rick y Morty es un homenaje a Regreso al Futuro. Todo el personaje de Rick Sánchez es un homenaje a Regreso al Futuro. Y todo el personaje de Morty también, llevado a la parte oscura y de cachondeo, ¿no? Y gamberra. Y también un homenaje a Doctor Who, todo hay que decirlo. Pero quiero decir, esa es la parte emotiva, ¿vale? Sí, Regreso al Futuro, le gusta a mucha gente, es muy popular, es icónica, es un icono popular de la cultura popular. Innegociable. Pero alguien podría decirme también, Forrest Gump. Forrest Gump es mejor. Forrest Gump puede ser más madura. Forrest Gump, bien, puede que Forrest Gump sea más madura, sin duda. Puede que sea más madura que Náufrago. Puede que sea más madura que Náufrago. En la parte que incorpora une la parte, si se quiere, filosófica, más de Forrest Gump, que la encontramos también en Náufrago. Creo que la parte de Náufrago, en la clave de reflexión y demás, supera a la de Forrest Gump. Pero después tiene todo el contexto, el subtexto político del hombre hecho a sí mismo en Forrest Gump, que también curiosamente es el mismo tema de Náufrago, el hombre hecho a sí mismo, o mejor dicho, en este caso Náufrago, el hombre rehecho a sí mismo. Pero tú acabas de ver Forrest Gump y sacas una serie de ideas, de mensajes, de valores y de lo que tú quieras, ¿no? Que hay que luchar contra la adversidad y tal. Pero vamos a ser sinceros, por la propia naturaleza del personaje de Forrest Gump, eso no resulta inmediatamente aplicable a tu vida. Sin embargo, tú ves Náufrago y todo lo que ves en Náufrago resulta inmediatamente aplicable a tu vida.
de inmediato, según acaba la película, según acabas de ver la película. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Yo creo que esta película para mí es la mejor de CMX. Y además es curioso porque hablábamos de La Encrucijada, y esta película, si repasamos la carrera de CMX como director, porque claro, ha hecho otras muchas cosas, guionista, productor, etcétera, pero si repasamos la carrera de CMX como director, encontraremos que, por ejemplo, en su lista de 32 películas como director, tiene 3 ahora en marcha que no hemos visto, que no se han estrenado todavía. Pero, por ejemplo, encontraremos que Náufrago está, por supuesto, después de Forrest Gump. Está después de esa película interesante, pero un tanto, al final, gatillazo, un tanto para mí fallida, que es Contacto, porque lo que planteaba Contacto estaba llamado a perecer ya de partida, porque Contacto tiene una bastante interesante primera parte, tiene una sólida segunda parte, como relato de ciencia ficción y demás, pero claro, amigos, aquí tenemos un problema, Alejandro, y es que en algún momento vas a tener que llegar al final. Y cuando llegas al final, lo que vas a poder ofrecer al final no es el final potente de Tom Hanks en La Encrucijada, no es el final potente de Forrest Gump. No vas a tener eso, vas a tener Contacto extraterrestre. ¿Qué es lo extraterrestre? Te vas a tener que definir lo extraterrestre. Y eso es un huerto, y además es un huerto generalmente, como cada uno tiene sus historias en la cabeza, pues resulta un poquito complicado. Entonces siempre lleva a desilusión. Pero en el caso después de Contacto, hace Lo que la verdad esconde, una película de terror, que, bueno, tenemos una película de terror con 2 estrellas y un montón de presupuesto. Michelle Pfeiffer, Harrison Ford. El problema es que sostener el terror, al terror no le sienta bien tanto protagonismo de figuras muy marcadas, de estrellas muy marcadas, porque en el fondo siempre sigue viendo a Han Solo, a Indiana Jones y a Catwoman, ¿vale? Son muy buenos actores, pero al final el estrellato, la enorme popularidad y el estrellato les marca. Y en terror, todo lo que distraiga, lo inquietante, todo lo que distraiga la presión sobre el espectador. Claro, me podrías decir, Alejandro, bueno, pero está El Resplandor, ya, pero es que detrás del Resplandor está Jack Nicholson y Kubrick. Y además hay un factor esencial que es la mujer y el niño. Es decir, y la clave que está haciendo el personaje de Jack Nicholson. En fin, que digamos Lo que la verdad esconde como película de fantasmas, pues tenía ese hándicap, ¿no? Pero después rueda Náufrago. Y digo que es una película de encrucijada porque después de Náufrago, el propio director va como si intentara reinventarse como director y empieza a rodar esos juegos con el tema de los efectos, de la animación por captura de movimiento, con Polar Express, con Beowulf y Cuento de Navidad también. Y ahí esas 3 son fallidas. Y es en ese intento de reinventarse, como el propio Náufrago, el que interpreta a Tom Hanks en la película, es un tema fallido. Es como si estuviera, cuando intenta volver a las raíces, a lo que era su cine, con el tema del vuelo, por ejemplo, o con El Desafío, o con no encontrará el nivel que alcanzó con Náufrago, el pico que alcanzó con Náufrago. Todavía no lo ha alcanzado. No sé si en las películas que tiene pendiente. Bienvenidos a Marwen es otro experimento que se va a pique completamente, ¿no? Y vulnera el conjunto de su filmografía, el peso del conjunto de su filmografía. Quiero decir con esto, si su filmografía estuviera explicada por Regreso al Futuro, Forrest Gump y Náufrago, tendríamos una curva claramente ascendente con un buen arranque de película muy popular, iría hacia arriba, ¿no? Pero no es eso lo que tenemos una curva en pico en lo que es su filmografía, ¿no? Después quería comentar otra cosa, ya acabo con esto, la parte esta, digamos, de arranque. Quería comentar también el tema de los Oscars, ¿no? O sea, a Tom Hanks le nominan para el Oscar con ese esfuerzo de cambio de físico y tal, que a mí no me parece, creo que es loable, creo que es una pasada lo que hace este tío con el peso y todo esto, eso está muy bien, pero lo que interesa es el sustrato del actor, ¿no? Y en ese momento nos encontramos con unas nominaciones al Oscar que tenemos a Tom Hanks en Náufrago,
tenemos a Geoffrey Rush en Quills, tenemos a Javier Bardem en Antes que anochezca, tenemos a Ed Harris en Pollock, ojo, ojo que 4, y después tenemos a Russell Crowe en Gladiator. Russell Crowe en Gladiator está muy bien, es el que ganó el Oscar. Pero a mí me cuesta aceptarlo, y mira que me gusta Gladiator, me gusta más que Náufrago, a título de gusto personal. A ver, gladiadores, bárbaros, espadas, circo romano, pim, pam, pum, ¿qué me va a gustar? Caña limonera, bien. Pero aunque sea más mi tipo de película Gladiator, tengo que reconocer y ser objetivo que creo que el trabajo que hacía Russell Crowe en Gladiator no consigue, digamos, superar lo que estaban haciendo estos otros 4 actores en las películas correspondientes. Entonces, claro, no deja de ser una sorpresa, ¿no? Que a veces te hace pensar, pues eso, en qué son los Oscars y cuál es la dinámica de los Oscars, ¿no? Yo, sinceramente, creo que aquí con Tom Hanks se colaron. Creo que el Oscar se lo debería haber llevado él, y si no se lo llevaba él, ahí estaba Ed Harris con Pollock, o ahí estaba Bardem en Antes que anochezca. Pero bueno, digamos que Russell Crowe no era el que creo que le podía arrebatar el Oscar a Tom Hanks. Pero bueno, esto es una de las curiosidades de los repartos de premios de cada año, y yo ahí lo dejo, ¿no? Supongo que hay criterios para todo esto, pero bueno, a veces lo que votan los votantes de la Academia de Hollywood es, como mínimo, pintoresco, ¿vale? Y este año es que era muy significativo, es que realmente estamos diciendo, pasa en muchas entregas de Oscar. O sea, injusticia, tal, no hay que ponerse así, no es cuestión de injusticia, simplemente podemos emitir nuestra propia opinión, ¿no? Podemos dar nuestro propio voto. Yo en este vídeo simplemente dejo ahí sembrada la idea de decir, bueno, valorarlo vosotros, ¿no? Con estos 4 elementos, pues llega Russell Crowe y se lleva el premio haciendo de máximo 10º meridio, el hispano, o sea, vamos a ver, ¿qué problema voy a tener yo con un personaje que le llaman el hispano y que se lleva el Oscar? Ninguno, a título personal, pero siendo objetivo, pues hombre, yo me encanta que se lo llame a Russell Crowe, pero hay que ser objetivo, y desde la objetividad, lo que propone el personaje también es mucho más. El personaje es mucho más rico. El personaje de Gladiator es un personaje muy clásico, muy bien construido, con un buen arco, pero es un personaje que no está entrando en las interioridades que entra Tom Hanks en Náufrago. Pero bueno, yo ahí dejo la perla y vamos a más, ¿vale? Vamos a otras cosas. Entonces, como digo, la película empieza con esa encrucijada básica, clave, y la película, además, tiene pues una serie de ideas, de conceptos que a mí pues me gustaría repasar, digamos, brevemente aquí, ¿no? Lo primero, esa idea de la falta de humildad del personaje, que está marcado por ese reloj, el tiempo. El tiempo va a ser un elemento clave de la película. Esa entrega total a su trabajo. Estamos hablando de un individuo que está en el territorio de lo material. Perfectamente lícito, ¿eh? O sea, yo también tengo mis plazos de entrega y intento cumplirlos dentro de lo posible, aunque efectivamente, Alejandro, tú eres uno de los que ha tenido una paciencia infinita, pero realmente es que estas críticas las hacemos como hacemos estas críticas, es decir, intentamos hacerlas viendo la película y reparando en ello y reflexionando y tal. Y eso lleva un tiempo. Y Náufrago no es una película corta, todo hay que decirlo. Pero más allá de eso, todos tenemos plazos de entregas, todos nos sometemos a esa materialidad de nuestra existencia, ¿no? Pero ese valor que le damos al tiempo, claramente la película lo plantea como un valor equivocado. Y entonces es uno de los elementos que es curioso. Después, esa encrucijada que está marcada desde el principio es lo que marca la necesidad de cambio en el individuo, la necesidad de cambio que tenemos todos, la necesidad de reinventarnos que tenemos todos, el no entregarnos a ese ir siempre por el mismo camino, y de alguna manera ahora con esta situación que vivimos, como ya he dicho, creo que se plantea esa urgencia o esa necesidad. Ya no es una opción, digamos, de mejora de calidad de vida y tal, no, es que ahora ya nos ha tocado la campana, o sea, ya toca, estamos en tiempo de descuento y hay que ponerse las pilas, amigos, hay que reinventarse, porque estamos en una sociedad y en un mundo
que se está reinventando cada día a la fuerza, contra la voluntad de todos nosotros, porque no es el mejor motivo para reinventarse una pandemia con la cantidad de muertes que hay y demás, y lo que eso está generando en economía y tal, pero bueno, la campana ya ha sonado, hay que moverse, amigos, ¿eh? Así que a correr. Y después tenemos ese mundo que cambia, que es un mundo que está cambiado a FedEx, a la seña de identidad de FedEx, que es un poco la empresa de correos, de entregas, de mensajería, para la que trabaja, la empresa postal para la que trabaja el protagonista. Y a mí me gusta mucho la presentación. La presentación del personaje de Tom Hanks está muy bien, porque está hecha en una Rusia que está cambiando, también. En una Rusia que está cambiando, que se está modificando. Y Rusia, ya sabemos, estamos saliendo en un juego de Guerra Fría, estamos saliendo del principal antagonista de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso hay esa falta de humildad, ¿no? Como esa idea al principio de decir, les hemos ganado, les estamos repartiendo correo allí. Hemos ido al otro lado del telón de acero, que ya no existe, y se ha caído el telón, se ha caído el muro de Berlín, y ahora estamos repartiendo correo por Rusia. Y esa seña de osadía, esa seña de arrogancia, mejor dicho, esa seña de arrogancia de este personaje que cree que puede solucionarlo todo, y realmente puede, pero no sobre las premisas que él cree, a mí me gusta mucho, porque creo que define muy bien ese mundo de la década de los 90, donde, bueno, los Estados Unidos van alcanzando, digamos, un nivel muy marcado y demás. Y después el detalle es muy curioso, el detalle de la muela tiene que ver con el tiempo. Él no tiene tiempo para cuidar su salud, y después eso le va a pasar factura. Pero es que no tiene tiempo ni para cuidar su salud. No tiene tiempo, apenas tiene tiempo para estar con la tía a la que quiere. Apenas tiene tiempo. Una Navidad tiene que salir pitando, de una cena de Navidad tiene que salir pitando, tienen que darse los regalos ahí en el coche y tal. Todo eso forma parte de esa arrogancia de lo material imponiéndose sobre la vida del ser humano. Y esa idea de una idea equivocada de no saber vivir. Realmente es que no sabemos vivir. Y también explorar esto un poco. Probablemente antes de la pandemia muchas de las cosas que hacíamos no tenían sentido. Y eran cosas de no saber vivir. Si establecemos el paralelismo pandemia con avión que se estrella y te deja tirado en una isla, a mí me parece, por eso insisto, esta película una de las más válidas que podemos ver ahora. De las más educativas, pedagógicas, sobre qué hacer y cómo hacer. En cualquier caso, todo el juego del reloj de ella, que deja de funcionar, todos los símbolos de tiempo que están en la película están muy claros, deja de funcionar el reloj, no deja de funcionar ella, porque lo importante es ella, no el tiempo. Y ella es la que de alguna manera, y él lo dice, me alegro, al final lo dice, me alegro de que ella estuviera allí, aunque ya no la tengo, ya no está, ya la he perdido, pero me alegro de que ella estuviera en la isla porque en el fondo es una de las que le ayuda a salir, junto con ese otro paquete, que es un poco lo que le ayuda a salir, es una simbología. Alguien que él no conoce envía un paquete que a él le va a ayudar a salir de la isla. Todo ese juego, esa metáfora de alguien que no conoces, que te va a ayudar, porque no sabes lo que te va a traer la marea al día siguiente, como explica el propio Tom Hanks en el diálogo, esa es la parte del cambio. Es decir, ella es el pasado. Ella es agarrarse a lo bueno que teníamos en el pasado. ¿Vale? No voy a hablar de zonas de confort. Creo que no toca hablar de zonas de confort. Porque ahora mismo no hay zona de confort. Si tienes todo de frente, no hay zona de confort. Me diga alguien que está en su zona de confort en esta peripecia que estamos viviendo, es de risa. No. Pero ella sí que supone, de alguna manera, una forma de seguridad. Y ella es un cabo, un referente, un faro que le mantiene de alguna manera controlando ese tema de supervivencia en la isla. Es un motivo, es algo a lo que agarrarse. Y en ese sentido hace esa función. Pero ella no se agota, el reloj deja de funcionar. O sea, el tiempo, lo material, es lo que deja de funcionar. Porque allí lo básico es lo que importa. ¿Y lo básico qué es? Digamos, el vínculo que él tiene con ella. Ella también cambia, él cambia. Pero lo bueno es que lo bueno de la película es que ella también cambia. La mujer con la que él se encuentra cuando vuelve no es la mujer que dejó cuando se fue. Entonces eso es lo interesante, ¿no?
todo el tema del tiempo ya lo hemos repasado, el cruce de caminos también, la vida decide, tú no. Ese podría ser también un planteamiento que estamos viviendo ahora. O sea, nosotros, el personaje de Tom Hanks presume o intenta controlar todo, incluso el tiempo. Todo lo que ocurre, intenta controlarlo. Su vida está destinada a ser un individuo, un controlador de sucesos inesperados. Y un arreglador, entre comillas, ¿no? Un solucionador. Y eso lo va a aplicar en la isla para sobrevivir, de alguna manera. Pero en realidad él no decide nada. Decide la vida. La vida funciona por su cuenta. Quizás eso es algo que tenemos que aprender también ahora, con toda la movida de la pandemia. Y después, él tiene que... El mundo que está en cambio y que él está intentando controlar con todo esto de Rusia que hemos dicho y tal, digamos que va a subir el nivel de cambio en el momento en que llega a la isla. En el minuto 32, todo el prólogo del accidente y tal, el accidente es agobiante para el espectador, visto en pantalla grande. Claro, esto hay que verlo en pantalla grande siempre que se pueda, y valorarlo con esas claves, pero incluso visto en pantallas más pequeñas, más de casa y tal, la secuencia del accidente continúa siendo muy agobiante, o sea, porque es un momento en el que él está dando tumbos arriba y abajo, es decir, es una buena metáfora de lo que quizá mucha gente ha sentido cuando empezó toda esta movida de la pandemia en distintos países. La sensación de decir, no controlo absolutamente nada de lo que hay a mi alrededor, pero no en mi país, no en mi ciudad, en ningún sitio. De hecho, muchos de los arrebatos que hubo de culpabilizar, derivan de ese miedo de decir, no estoy controlando nada, necesito culpabilizar algo para intentar amarrar algo. Bueno, pues esto es un poco lo que le pasa a Tom Hanks en el accidente, y es agobiante. Pero en el minuto 32 se completa todo. Y hay un plano de Tom Hanks, que es un plano donde vemos cómo Tom Hanks está más cerca del espectador, más cerca de la cámara. Vemos la balsa amarilla, digamos, en profundidad de campo, lejos, al fondo, pero englobando tanto a la figura de Tom Hanks como a la balsa amarilla, está esa especie de montaña que es la isla. Y es que la isla es un curioso personaje de la película. La isla saluda con el sonido cuando empiezan a caer los cocos. La isla respira. Y la isla, en cierto modo, lo acoge con ese manto al principio. Y lo acoge para algo que es muy duro, muy crudo, muy difícil, que es su metamorfosis. Es decir, la isla es un poco el envoltorio, el lugar en el que se va a producir la metamorfosis del personaje, donde va a cambiar y de alguna manera va a dejar atrás todos esos, vamos a decirlo así, adornos prescindibles de la existencia, más materiales, y va a acabar descubriendo la pulpa de lo que es realmente vivir y sobrevivir. Y a partir de ahí es cuando se produce, digamos, toda esa imagen, es una imagen clave del espectador, es el minuto 32, y es cuando se completa todo ese prólogo que hemos tenido, se termina y empieza lo que es la verdadera película, que es la película de este cambio, ¿no? Como digo, la isla habla, la isla saluda con los cocos, él al principio se asusta, pero hasta que descubre lo que es, la isla habla y la isla entrega comida, los cocos, pero tiene que aprender a trabajar los cocos. Se establece una relación muy interesante entre la isla y él, porque la isla es como un maestro que le manda mensajes, que le da cosas, que le da premios, que él tiene que ganarse, y por los que tiene que luchar y que tiene que aprender a manejar. O sea, él tiene que aprender el lenguaje de la isla. Y la isla en todo momento le está protegiendo. Es curioso. Cuando intenta suicidarse, que eso es algo que está muy bien que nos lo muestren como nos lo muestran, pero lo hacen con un juego de elipsis que no nos muestra cómo intenta suicidarse, sino que él está hablando con el señor Wilson, ese balón que se encuentra, y está contándole, bueno, sí, ya lo sé, tal, venga, tal. Primero dice, yo no quiero subir ahí arriba por la cuerda, porque ahí arriba es donde estuvo a punto de matarse. Y no es un momento del que se sienta muy orgulloso, es un momento que incluso le da miedo. La isla opera, la isla, cuando él hace la prueba, él tiene que probar, porque en su naturaleza está probar. Él no ha perdido lo bueno de su personalidad.
Y lo bueno que tiene en su personalidad, que tenemos todos, es lo que nos hará sobrevivir. O sea, que no hay que renunciar a todo, no, hay que renunciar a lo inútil. El resultado es que cuando él va a intentar suicidarse, hace la prueba y la rama se rompe. Evita que se suicide. Y de la misma manera pasa con la luz. Cuando la luz de la linterna parpadea, tenemos el contexto, el sustituto de la luz de los relámpagos y de los rayos. Siempre hay un equilibrio. La clave es el equilibrio de las olas, cuándo salir, cuándo escapar o no. No se plantea escapar de la isla. Él no podrá salir de la isla hasta que haya completado el cambio. Por eso pasan unos años. Porque esto es otra cosa que también se nos está olvidando en la actualidad. Las cosas llevan su tiempo. Paciencia, tesón, continuidad. Todo esto está en Náufrago. Por eso digo, es una película que me parece muy, muy interesante. Y a partir de ahí pues vamos a ver planos cenitales. O sea, el despliegue visual que hace aquí CMX, yo creo que supera todo lo que nos ha propuesto en otras de sus películas. Por eso digo que creo que para mí es su mejor película. Y mira que en Forrest Gump pues ya estaba... Pero aquí es donde hace ese juego, digamos, más amplio de recursos, ¿no? Digamos, todo ese juego del verde, de la isla, que también está muy presente. Cuando él no está preparado para salir de la isla, intenta salir y las propias olas le rechazan, le mandan de vuelta. Es como si el mar le dijera, no, tú todavía no estás preparado, tienes que volver. Entonces se rasga y sale la sangre, y cuando sale la sangre empieza a curarse y empieza a verse, digamos, todo este proceso de reinvención de él mismo, dejando atrás todo. Una de las cosas que deja atrás es esa especie, él intenta mantener esa especie de mandato de no abrir el correo, pero llega un momento en que él empieza a abrir el correo. ¿Qué encuentra en el correo? Y ahí tienes lo que hablamos de Alejandro, la parte material, la parte inútil de nuestras vidas. Esos vestidos, el balón, él le da un fin a todo eso, un fin distinto a todas esas cosas materiales que a él no le sirven para nada en la isla. Desde su punto de vista original, desde su objetivo original, desde su función original de esas cosas. Un vestido sirve para pescar, como vestido no sirve para nada. Esa especie de metáfora sobre la inutilidad de lo material está presente en toda la película y creo que es recurrente y creo que además es una buena idea. Así que cuando se pone a abrir paquetes, digamos que ha dado un paso hacia adelante. Cuando abre los vídeos son casi un guiño, porque el vídeo, el VHS, es obsolescencia programada. Y ya vemos lo que está pasando con el soporte material. Del beta, el 2000, el VHS, el Laserdisc, después tenemos el DVD, después Blu-ray, después tenemos... ¿Qué ha pasado? Si es que la película estaba anticipando lo que ha pasado. El 4K, y ahora, como dice mi colega Jesús Usero, dentro de poco el 8K, lo estuvimos hablando el otro día en un directo de la revista, el 8K pues ya no tendrá soporte material. O sea que, quiero decir, es la obsolescencia. Pero eso sí, las cintas de vídeo sirven como cuerda, sirven para atar. Es decir, todo no solo muta a él, no solo cambia a él, sino que también cambian esos objetos con él. Él le hace cambiar esos objetos. Ese es uno de los poderes de supervivencia que tiene el personaje de Tom Hanks, ¿no? Todo se convierte en algo útil en sus manos. Y ahí es cuando vemos que está empezando a cambiar. Porque está aceptando que hay que cambiar. Está aceptando el cambio, que es la primera clave. Para cambiar tienes que aceptar que hay que generar un cambio, ¿no? Y el mensaje es volver a lo básico. O sea, el final de la etapa de aprendizaje está cuando soluciona el tema del diente. Y si te das cuenta, ahí tiene ese fundido de que se queda inconsciente. Ese es el final de la etapa de arranque del aprendizaje. A partir de ahí todo va a ser cambiar, mejora. Y aparece el nuevo Hanks. Se produce ese fundido, aparece el nuevo Hanks. Ha pasado un tiempo y digamos que él se ha convertido en lo básico, en lo primario, en volver a lo básico. ¿Qué ha hecho? Volver al punto cero de la humanidad. ¿El punto cero de la humanidad cuál es? Prácticamente es un troglodita. Tiene que volver a reaprender todo. Y lo más esencial. Recordar lo que hemos olvidado. Vuelve
la intermitencia sobre el rostro de ella, en la luz, por ejemplo, pero ahora lo hace el rayo y la tormenta, no la linterna. La parte material del mundo moderno ha desaparecido, pero la intermitencia sobre ella continúa, porque el poder de ella sigue existiendo, y lo da el rayo. El rayo es la naturaleza, es un fenómeno natural. Entonces este tipo de sutilezas, de detalles, que están muy marcados en la película, y ojo la manera en la que aborda, por ejemplo, el intento de suicidio, lo he comentado antes, en elipsis, con un plano. El antagonista, yo diría que aquí el antagonista es él mismo resistiéndose al cambio, sobre todo al principio. Pero evidentemente el mar también le enseña algo, es como la isla. El mar le enseña algo, el mar no es un antagonista. Están esos planos de la ballena, y ese ruido que hace la ballena, que le despierta en determinado momento, y ese ruido que hace el mar, el ruido que le despierta para que vea el barco, no lo hace el barco. Lo provoca en el barco, pero lo provoca en el mar. Es el mar el que habla. Igual que habla la isla, habla el mar. Y ese recorrido final, la pelea con Wilson, todo esto, pues forman parte, son distintas fases de su cambio, de su mutación, de su modificación, ¿no? Y cuando deja atrás a la isla, eso es interpretación de Tom Hanks, por eso hablaba antes de lo de Gladiator y demás, de Russell Crowe. Cuando mira a la isla, él se despide de la isla con la mirada. Y casi se podría decir que se le va media lágrima, porque está perdiendo al maestro que ha tenido. De alguna manera, él, el tiempo que ha pasado allí, sabe que no va a volver a verlo. Entonces se está despidiendo de la isla, eso se ve en el actor. Y el actor está cubierto de barbacas y de melenas y de... Quiero decir, ahí hay un trabajo de interpretación que es bastante importante. Una vez que deja atrás la isla, hay una parte muy interesante, que me gusta mucho, que podrían haberme gustado, que es para mí la parte en la que la película muestra toda su madurez, que es el desenlace, el tercer acto. Cuando él vuelve al mundo real, donde le han dado por muerto, mundo real, es emplea un término casi de película bélica. Cuando vuelve a la civilización, me gusta la manera en la que presenta CMX esto. Ahí es donde yo temía, digo, cuando la vi la primera vez, ahí es donde yo temía que la película encallara, que la película naufragara, que la película se entregara a un ejercicio moñas, meloso, azucarado, dulce o agridulce, romanticote y tal, y cayera en todo lo bueno que había hecho en el resto de la película. Pero no es el caso. Al contrario, es una parte muy oscura, más oscura que la de la isla, es una parte muy agria, tiene momentos muy buenos, como cuando Tom Hanks contempla, ella ha ido al aeropuerto, ha ido a esa ceremonia que hacen con los de FedEx, con la empresa, pero no ha podido hablar con él, no ha tenido fuerzas para hablar con él y ha entrado el marido. Y él le ve al marido y a ella fuera, y ella está deshecha, está completamente desarmada, porque él es un muerto viviente. Es decir, el reingreso de Hanks, del personaje de Tom Hanks en la vida de ella, destroza su propio orden, porque es un factor de cambio. Y eso es muy bueno también. Es decir, él vuelve como un factor de cambio. La ha cambiado y lógicamente ese cambio lo arrastra al encuentro con ella. Y a ella, que tiene ya una hija y tal, está casada, y pues todo eso se le desarma, ¿no? Porque hasta que él descubre que realmente ella no la abandonó, o sea, que ella insistió, buscó, miró los mapas, el momento en que le enseña el mapa y tal, y ella le confiesa, digamos, los sentimientos y tal. Y entonces es él el que de alguna forma toma la decisión. Los dos toman la decisión, eso es bueno, equilibrio. No es que él la rescate a ella y le diga, no, ve por el camino bueno de tu... No, eso sería machista y además ridículo, no. Pero digamos que los dos, de común acuerdo, saben que ella tiene que volver y él se tiene que pirar. Pero eso no evita que él genere una bomba de cambio en la vida de ella, ¿no? Toda esa parte está muy bien. Y ese plano con Hans desde este lado de la ventana y nosotros compartiendo esa mirada de él hacia ella y viendo cómo ella ha cambiado y ya no es la misma mujer, ese es significativo, ¿no? Aceptar la pérdida. La parte final de la película es realmente la de aceptar la pérdida. Es cuando realmente la pierde a ella. No la pierde en la isla. Para él, desde su cabeza. La pierde cuando vuelve. Y ese juego de contrarios, perderla justo cuando se encuentra con ella,
es muy interesante. Y otra vez un poco la mirada del tiempo y demás, ¿no? Y el mensaje es claro: ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos han dado? ¿Por qué creemos que podemos controlar las cosas? Las cosas las controla la vida, nosotros no controlamos nada. La vida tiene su libre albedrío, y es un libre albedrío que supera el nuestro, evidentemente, ¿no? Entonces hace su propio... ¿no? Y el plano de él y su sombra, el plano que vemos al final, el juego con la luz, él convertido en sombra, y ese final abierto que me parece que es un gran logro de la película, ¿no? Sí que es cierto que hay una parte en la que quizás se pasan demasiado de música. Quizá no hace falta subrayar tanto la música, subrayar tanto emocionalmente con la música algunos asuntos. Un poquito más de sobriedad, quizá ahí le habría venido bien en la película, ¿no? Pero está bien esa reflexión que él hace con el amigo, y el plano del amigo, ojo, porque es muy interesante cómo cuando él se reencuentra con su amigo que perdió a su mujer con el cáncer y todo esto, que también es un detalle al principio. La interpretación de Hanks al principio, cuando la azafata le pregunta al amigo: oye, ¿qué pasa con tu mujer y tal? Oye, lo siento mucho, tengo que ir a verla, tal cual. Y cómo el director te mueve la cámara y te la centra en Tom Hanks, en lo que está haciendo Tom Hanks. Tom Hanks no está en la conversación. Tom Hanks no está apoyando a su amigo, no. Lo que está haciendo es casi como que mira hacia otro lado, intenta apartarse de esa situación, mira hacia abajo y está contenido, está intentando pensar en solucionar la cuestión de su amigo. Eso que hablábamos de la arrogancia. No es que sea mala gente, es que cree que puede solucionarlo todo. Y cuando le dice al amigo: he pensado que te voy a dar el teléfono de un médico y con eso ya está solucionado. Esa arrogancia de la que hablamos al principio está ahí. Cuando se reencuentra con el amigo al final, digamos que el amigo es un poco el primer rostro cercano que él ve cuando vuelve de la isla. Pues una de las cosas que cuando realmente vemos que el personaje de Tom Hanks ha crecido, cerrando ese arco que empezó, cuando dice: ya está solucionado, te doy el teléfono y ya verás cómo te lo arregla. Es un cáncer. Falta de empatía, ¿no? Al final, cuando le vemos que le dice al amigo que siente mucho no haber estado con él cuando perdió a la mujer. Y ahí es donde te das cuenta de que el personaje de Hanks ha evolucionado. La arrogancia ha salido por la ventana, se ha ido. Y además, está él, ¿a quién va a ver cuando de alguna manera descubre que la ha perdido a ella? Definitivamente va a ver a este tipo. Y el plano que te hace es: vemos al tipo al fondo y Tom Hanks en primer término, otra vez. Va a trabajar mucho Zemeckis con esa idea de Hanks muy cercano a la cámara para empatía total con el espectador. Y es cuando le dice aquello de: estoy muy triste por no tener a Kelly, pero afortunadamente la tuve en la isla. Y de alguna manera pues es un poco le ayudó a sobrevivir. Y ahora acepta que mañana vuelva a amanecer y quién sabe lo que traerá la marea. Ese es el mensaje, amigos y amigas. Ese es el mensaje, Alejandro. Ese es el mensaje para ahora, para nuestra situación ahora. No sabemos qué traerá mañana la marea. No es un mensaje optimista descerebrado. No, es un mensaje optimista de supervivencia. Y por eso digo que Náufrago me parece una película tan concreta, y que creo que, fíjate, por intermedio tuyo, Alejandro, pues llega en el momento justo. Yo por lo menos te agradezco al haber podido verla, porque creo que de verdad es una película muy interesante para estos tiempos que vivimos. Y que llega justo en un momento en que nos viene muy bien reflexionar sobre todo esto que nos cuenta la película. Aparte de eso, la película, como digo, es espectacular en todo el tema de en el accidente, pero es espectacular en toda la película. Existe un despliegue visual brutal, y un despliegue visual que juega muy bien con el detalle. O sea, no se entrega a gran paisaje, no. La mejor película de náufrago de la historia del cine, para mí. Es muy bueno los guiños que hace cuando Tom Hanks al principio habla del efecto que tienen los cocos en el tránsito intestinal, que no lo había contado Robinson Crusoe. Y un poco hay que tener en cuenta también que la novela Robinson Crusoe y todo el género de náufragos, y estoy pensando ahora en la de Verne, en la isla misteriosa, es que la tengo ahí, en la isla misteriosa. Es muy interesante comparar qué diferencias hay entre la isla misteriosa y Robinson Crusoe. Porque en Robinson Crusoe hay una intención
del autor de Daniel Defoe de generar una idea de redención. Y creo que eso encaja mucho con lo que nos plantea Náufrago, ¿no? De redención social. Es decir, este hombre se va a navegar, el de la novela, y bueno, y tiene que hacer, es muy cercano. Creo que es una base importante de la película está en Robinson Crusoe. A nivel temático y a nivel también de cambio del propio personaje. Y sin embargo te encuentras con la Isla Misteriosa de Julio Verne y es otra cosa completamente distinta. O sea, la Isla Misteriosa de Julio Verne es muy curioso porque en ambos casos también nos encontramos que ellos intentan reproducir la civilización en su entorno de isla. El caso de Julio Verne es mucho más amplio, ¿no? Porque allí montan una serie de factorías y de temas para, digamos, estar tan cómodos como en su propia casa. Eso no es lo que te enseña la isla de Náufrago. Así no cambias, amigo. Lo que estás haciendo es llevar la civilización a la isla. No va de eso. Y esa es la secuencia clave para diferenciarse de estas novelas. Radica en el momento en que le empieza a abrir los paquetes y empieza a darle un nuevo uso a los paquetes. Incluyendo el célebre señor Wilson, ¿no? Que es un personaje muy interesante porque dinamiza la acción en un momento clave donde todo no puede ser monólogo de Tom Hanks. Y nada más, creo que esta es una de las muy buenas películas e imprescindibles de los 90, aunque tenga el guarismo del 2000. Y bueno, una película también para reflexionar en los tiempos que vivimos. Así que Alejandro, muchas gracias por tu paciencia. Has tenido más paciencia que el Náufrago casi. Pero bueno, hemos llegado hasta este punto, hemos vuelto a la realidad, hemos vuelto a la civilización. Y ahí tienes tu crítica a la carta, que además para mí es un placer hacerla, porque sé que eres un seguidor de la revista y porque sé que has tenido, porque así me lo has transmitido a través de Twitter, una paciencia que yo te agradezco mucho. Que sepas que has sido tú también un faro, no como la chica esta del reloj, ojo, hay diferencias, pero ha sido un faro un poco para que yo tuviera presente siempre el tema de las videocríticas, de intentar dinamizar un poco y acelerar un poco este proceso, ¿de acuerdo? Así que, a pesar de todo, pues bueno, esperemos que ahora me vaya mejor con los tiempos, con mis entregas, y podamos ir avanzando en este asunto. Nada, Alejandro, un placer y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.